Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente por este nuevo día que el Señor nos permite compartir un nuevo devocional. Bienvenidos a este programa 154. Seguimos cada día avanzando poco a poco, compartiendo palabra de esperanza, de fe, palabra de ayuda, una palabra viva para cada uno de nosotros en esta mañana, aquellos que buscamos su palabra, aquellos que anhelamos servir al Señor y estar en su presencia. Damos gloria a Dios en esta mañana porque el Señor ha renovado esta mañana su misericordia y nos aferramos a esa palabra. En esta mañana nos aferramos a la misericordia de Dios y le damos gracias a Dios porque ha hecho un gran milagro. Nos ha despertado, nos ha dado la vida y aquí estamos junto a cada uno de ustedes en esta mañana compartiendo una palabra de fe, de esperanza, una palabra que nos exhorte, una palabra que nos avive, una palabra que nos siga empujando hacia adelante, a no detenerse, a no tropezar. Y si te has caído, levantémonos en esta mañana y sigamos adelante esta carrera, como dice Pablo. No es fácil, pero no es imposible. Hombres de fe y mujeres de fe de la palabra de Dios nos cuentan sus historias, sus viviendas, sus vivencias, pero sabemos que todo en la vida tiene un sentido, todo en la vida tiene un propósito, todo en la vida lo que hacemos, si es que vivimos una vida con sentido, sabemos que nuestra esperanza está puesta y depositada en el Señor, la venida del Señor. Él es el que viene a buscar a su iglesia. Estamos preparándonos para ese hermoso encuentro. Este es nuestro propósito, este es el sentido que le hemos encontrado a la vida. Muchas personas dicen, la vida no tiene sentido, ¿no? Es preferible morir. Bueno, todo es así, ¿no? Y todos esos comentarios, argumentos y esas cosas que el ser humano naturalmente presenta cuando se encuentra en situaciones adversas, con problemáticas tremendas, prefieren morir. Muchos buscan la muerte, porque a pesar que ellos dicen, bueno, no hay más nada después de la muerte. Y todo concluirá con la muerte, con la tumba. Pero no es así, amigo oyente, en esta mañana que me estarán escuchando probablemente más tarde en transmisión, en repetición, en silencio. Allí hay personas que escuchan en silencio este programa, que muchos, bueno, no se identifican y escuchan atentamente un programa y analizan, ¿no?, lo que muchas personas hablamos, comentamos sobre la palabra de Dios. Así que bienvenidos a este programa reitero 154, quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera y estamos aquí presentes en esta mañana compartiendo palabra de esperanza para tu vida. Así que bienvenidos a la familia de la iglesia, bienvenidos a los amigos, amigas, vecinos que se van conectando. Gracias le damos al Señor porque nos escuchan también en esta mañana. Bienvenidos a todos mis hermanos. Bueno, en este día precioso que Dios nos ha regalado, vamos a disfrutar un breve mensaje, una breve reflexión. Como siempre digo a la mañana, es una pequeña reflexión. Podríamos hablar de cada salmo todo el día, pero es una breve, hacemos un resumen de cada salmo, de los salmos que tenemos que leer, del compromiso que hemos tomado. Hoy tenemos el compromiso de leer Salmo 37, 38, 39 y 40. Usted va a encontrar a partir del Salmo 40 y 41, son los salmos mesiánicos que nos hablan del Señor Jesús en su totalidad. Usted lo va a encontrar, usted va a decir de quién está hablando este salmo, el Salmo de David. Está contándonos, relatando un salmo mesiánico que habla de Jesús, el nacimiento, la vida, la muerte, crucifixión de Jesús y la resurrección. Sin resurrección no habría evangelio. No es que Cristo solamente salva porque murió, no, si no hay resurrección, no hay salvación. Porque Él lo que prometió lo cumplió y Él fue al Padre, allí a preparar morada, como dice la palabra de Dios. Fue preparar lugar para cada uno de nosotros. Así que, bueno, muchos hablan de la muerte de Cristo,
pero no hablan de la resurrección. Y por lo tanto, si está la resurrección, quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida? El salmista quería tener una definición. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Es todo vanidad? ¿Realmente? ¿Es vanidad la vida? ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos conducimos? ¿Hay un propósito para que el ser humano esté en la tierra? ¿Cuál es el fin que Dios ha depositado en los hombres para que nosotros vivamos en esta tierra? Bueno, todas estas incógnitas también las tenía el salmista David. También muchas personas hoy en la vida desconocen el propósito de la vida, no conocen el propósito, por qué están en la tierra, y bueno, y muchos desmerecen la vida, ¿no? Quitándosela, ¿no es cierto? Porque no le encuentran sentido, no le encuentran motivo, no le encuentran sentido. ¿Para qué vivir? Como dije al principio. Bueno, el salmista en este salmo nos está diciendo, en esta mañana él está analizando el carácter transitorio, porque realmente, hermanos, tenemos que decir que el hombre, la existencia del hombre en esta tierra es muy, pero muy corta, comparada con toda la creación, comparada, muchas personas llegaron a decir, bueno, prefiero haber sido un dinosaurio, un árbol para durar mucho más tiempo en esta tierra. Pero el ser humano, su paso por esta tierra, por eso el título de este programa, Somos Peregrinos. Cuando nosotros encontramos el sentido de la vida, nos vamos a dar cuenta que de esta tierra somos peregrinos de esta tierra. Peregrinos, vivimos en este desierto, podríamos decirle así, para tener una idea de lo que estamos hablando, en este desierto rumbo a la tierra prometida. Aquellos hombres que hablan en Hebreos 11, donde no disfrutaron de la promesa, porque murieron antes, ¿no? Caminaron en este desierto y perecieron en el desierto, pero están esperando la redención de Cristo cuando Él venga, ¿no es cierto? Y muchos, los que han muerto, cristianos que han partido de esta tierra, bueno, en cierta manera fueron peregrinos y ahí están esperando la redención, en esa palabra que dijo Pablo allí en 1 Corintios capítulo 15, los muertos en Cristo resucitarán primero. El sentido de la vida, allí, porque ayer escuchábamos a un pastor, amigo con mi esposa, y él decía, ¿no? Hay muchas personas que no han encontrado nada en la vida, que han perdido el rumbo, ¿no es cierto? Que después de la muerte no hay nada. Y bueno, si está así, si el caso fuera así, bueno, en este caso nadie pierde, ¿no es cierto? Todos iremos a la nada, donde nada existe, donde de nada venimos y allí vamos, ¿no? Nadie tiene, no perdemos nada, nadie es el que pierde. El problema es que si hay algo después de la muerte. Entonces el pastor decía a esta persona, en caso que haya algo, usted ha perdido. Y nosotros hemos ganado la promesa, lo que hemos creído, lo que le hemos encontrado, el sentido a la vida, ¿no es cierto? Porque el sentido a la vida es Cristo. ¿Te das cuenta? Hemos pensado de esta manera nosotros. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene hacer tanta fuerza si al final a la tumba no nos vamos a llevar nada? Ese es el gran problema del ser humano. Todo lo materializan, ¿no? Por eso el hombre natural no puede entender lo espiritual, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos el sentido de la vida espiritual. Tenemos un reino que el Señor ha establecido y allí vamos, a vivir eternamente juntamente con Él. Le hemos encontrado el sentido a la vida. ¿Qué te parece? Porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos recibido la salvación del alma. Bueno, reitero, hoy tenemos el Salmo 37, 38, 39 y 40. Tenemos la oración de un penitente, la oración de David pidiendo ayuda, ¿no es cierto? Demuestra otra vez el camino de los malos, donde terminan, porque hay un camino para ellos marcado, trazado ya. Si siguen, insisten a hacer maldad, como hemos hablado el día de ayer, maquinan maldades, están siempre buscándole la vuelta, siempre diciendo algo, siempre hay en corazón
que inclinados hacia el mal, como dice la palabra, ¿no es cierto? Hay una oración para que nos libre y recordar a Dios, ¿no es cierto? Que nos libre de las maldades, de los malvados, como decíamos ayer, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a hablar, lo vamos a detener en el capítulo 39, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo vamos a leer. ¿Tienes tu Biblia en mano? Ahí, porque es bueno tener la Biblia en mano, ¿eh? Incluso cuando venimos a la iglesia, tener tu Biblia, tu propio manual, ¿no es cierto? Venir a la iglesia con tu propio manual. Qué bueno es poder traer a la casa de Dios el manual. Venimos a adorar a Dios, a escuchar la palabra, pero si está en la Biblia, esa palabra que da el pastor, que predica, si está en la Biblia no hay problema, sea de quien sea. Porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros estamos inspirados también por el Espíritu Santo. Y a leer la palabra de Dios y darnos el mensaje que Dios quiere que le demos. Y incluso nos habla a nosotros primero. Podemos utilizar referencias, manuscritos, enseñanzas. Hoy en las redes tenemos muchísimas cosas y podemos utilizarlas porque están a nuestro alcance. ¿Se da cuenta? Estos hombres tuvieron que buscar, analizar, meterse en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo les revele estos mensajes que hoy utilizamos. Por ejemplo, enseñamos las cartas de Pablo. Pablo las predicó ya, nosotros las volvemos a repetir. Tal cual está escrito, tal cual lo decimos. O sea que lo que nosotros decimos, si está basado en la palabra de Dios, no importa si es de Pablo, si es de Pedro, si es de quien sea, de quien profeta sea, mientras esté escrita en la palabra de Dios. Hay otro mensaje que tenemos que predicar. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que entender. Hoy tenemos mensajes, tenemos libros, tenemos referencias, tenemos diccionarios. ¿Dónde buscar? Hoy tenemos acceso mucho más fácil para traer un mensaje de Dios. Y a medida que uno va leyendo, Dios va revelando la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, a veces queremos hablar de un tema fundamental y utilizamos textos, contextos o libros o referencias de otras personas, porque necesitamos, porque no somos sabios, hermano, no somos aquellas personas que lo sabemos todo. Tenemos que estudiar, tenemos que avanzar y tenemos que enseñar. Bueno, así que bueno, como pastor a veces nos toca tocar temas que a veces desconocemos nosotros, que no todo conocemos y tenemos que ir a los libros, escuchar a otros pastores, enseñar, porque tienen el ministerio, tienen el don. ¿Se da cuenta? Bueno, así que, pero todo mientras esté basado en la Biblia, no hay problema. No hay problema. Todo que viene de la palabra de Dios, no hay problema. Todo enriquece, la palabra enriquece. La palabra da vida, tiene vida misma propia. Entonces la tenemos que aceptar. Amén. Bueno, sin más preámbulos, como digo siempre, vamos al tema. Salmo 39, versículo 1 al 13. El título Somos peregrinos. Y bueno, este salmo nos habla de lo frágil, la fragilidad humana que entendió David. Mire, dice así: yo dije, atenderé a mis caminos, guardaré mi boca, mi lengua, guardaré mi boca con freno. El salmista está diciendo, en tanto que el impío está delante de mí, no hablar con personas del mundo, de las cosas de Dios. Predicarles el Evangelio, el motivo es ese, que se arrepientan y reciban a Cristo en el corazón, pero las cosas espirituales no las van a poder entender. No podemos hablar con un impío porque están al acecho, están esperando que cometamos un error. Le marcamos algo y cometemos el error y caemos en la trampa. Porque Dios no nos mandó a hablar con los impíos. Dios nos mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo, pero no a conversar con ellos de cosas que no entienden. Explicarle quién es Jesús, a qué vino a la tierra, enseñarle que Él fue a la cruz, que entregó su vida por Él, que debe de arrepentirse para recibir perdón.
¿Te das cuenta? Jesús no se gastó en hablar con personas cosas espirituales, cosas de la iglesia, podemos decir. Le dijo, arrepiéntete. Nace de nuevo, le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo porque a un maestro de la palabra, por supuesto, le decía estas palabras. Al hijo, aquel joven rico, no le dio un examen o no le dio una enseñanza bíblica o habló temas, porque sabía con quién estaba hablando, con una persona que no aceptaba la verdad, que cuando le dijo que tenía que hacer algo, dijo, no, me voy, más vale porque no me conviene. Bueno, el salmista decía, voy a callar delante de los impíos, no vaya que cometa un error y sea una trampa para mí. Están al acecho buscando cometer un error para ahí atacar. Enmudecí con silencio, me callé, dice el salmista, a un respeto de lo bueno. Mire, podemos hablar de lo bueno con personas, pero más vale, a veces comentamos tantas cosas y decimos tantas cosas a la gente. Inconversa, impía, la palabra impía significa una persona que no ha conocido a Dios, que no ha recibido a Cristo. Los impíos resalta, hay un margen, hay una separación con el creyente. Entonces a veces hablamos demasiado y nos pasa el espíritu de celo, de contienda, de disensión, de división. Están en ellos todos esos espíritus que nosotros hemos sido libres, ¿no? Y nosotros, como tenemos libertad, abrimos nuestra boca, no frenamos nuestra lengua y comentamos y hablamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice, el salmista dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. El salmista estaba diciendo, no aguanto más de contar las bendiciones que Dios me ha dado, de decir cosas al impío, hablar con la gente, no aguanto más. ¿Y sabe qué prefirió él? Hablar con el Señor. Él no dijo voy a hablar con él, no. El versículo 4 se da cuenta que no habló con el hombre, habla con Dios y le dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Esta es la reflexión de un siervo de David, reconociendo la fragilidad del ser humano y resaltando lo poderoso, lo grande y sublime que es Dios delante de la humanidad, delante de la creación. Pero muchos no le encontraron sentido a la vida hoy. Ponen fin a la suya diciendo que lo mejor es que nos quitemos la vida. ¿Para qué vivir en esta tierra? No tiene sentido. Total, si todos vamos a morir, todo terminará en la tumba. El libro de Génesis termina con la palabra tumba. Termina con la palabra de la muerte, tumba, ¿no? Pero los evangelios comienzan con la resurrección de Cristo. Cristo es la resurrección. Este músico que encontramos aquí, Jedutún, era un compañero de David. Esta reflexión iba a él, a estos compañeros que él tenía. Se había formado un ministerio de músicos en la cual estaba Asaf, Enán y Jedutún, estos tres compañeros de David. Y a ellos estaba dirigida esta carta, a este salmo. Hablando con ellos, diciéndole qué sentido tiene la vida, a ver qué reflexión tenían ellos también, si le habían encontrado sentido a la vida. En la pregunta de esta mañana que nos podemos hacer nosotros, ¿le hemos encontrado sentido a la vida? ¿Realmente estamos en esta tierra disfrutando la vida cristiana? ¿Realmente encontramos a Cristo en el camino? ¿Realmente tenemos al Señor en nuestro corazón?
que el sentido de la vida nuestra es la resurrección, que a partir de la muerte tendremos la vida eterna? Bueno, es la pregunta que nos podemos hacer. David preguntaba cuál es el propósito entonces del hombre en la tierra. Y generaciones se han preguntado lo mismo. Y han concluido en que no hay nada. A muchos dicen que no hay nada. Que reitero, si fuera así, nadie pierde. El tema es como dijo el pastor Bullón, Alejandro Bullón. El tema si realmente es verdad. ¿Qué harías tú? ¿Quién es el que pierde? El que dice que no hay nada. Nosotros hemos creído, es por fe esto. Tenemos la palabra, la evidencia que nos dice que Cristo vendrá, que hay una vida eterna, que hay una nueva Jerusalén, que hay una vida después de la muerte. Porque lo hemos creído, hemos recibido nuestro corazón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted cree? Porque le ha encontrado sentido a la vida. Ha encontrado el sentido y el sentido de la vida es Cristo. Cristo le da sentido a tu vida. No hay de otra forma. No le podemos encontrar la vuelta. No le busquemos la vuelta. No hay nada en esta tierra que le dé sentido a tu vida. Nada, solamente Cristo le da sentido a tu vida. Una de las cosas que tenemos que ver en estos tiempos, porque hay muchas iglesias que enseñan a los niños de la iglesia, ¿no?, la palabra de Dios y enseñan la escritura. Muchos padres pretenden que la iglesia lo eduquen espiritualmente a sus hijos. Pero el deber de los padres es educar a sus hijos a amar a Jesús, para que ellos encuentren el sentido de la vida también. Jóvenes que se pierden en este tiempo, que no le han encontrado el sentido de la vida, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Saben? Es el resultado de la enseñanza del hogar. Porque el pastor, la iglesia, no puede enseñarle a cada uno de sus hijos en los hogares. Les va a hablar de la palabra de Dios, les va a hablar de Cristo, pero el sentido de la vida, cuando los jóvenes lo encuentran, es por la disciplina que han tenido, por lo que han visto en sus hogares, y que realmente digan la verdad, Cristo es el sentido de la vida, porque mis padres están en esta posición, buscando a Cristo, y le han encontrado, y los hijos tienen que ver en los padres, que hayan encontrado el sentido a la vida. Hay mucha problemática, vio los matrimonios, los jóvenes, porque no han educado a sus hijos. Y una de las causas fundamentales de niños jóvenes que se han apartado es porque no le hemos enseñado a amar a Jesús. No le hemos enseñado, nos hemos descuidado. Hemos descuidado la enseñanza cristiana del hogar. Y los jóvenes han perdido la visión, no le encuentran sentido a la vida. Se drogan en bebidas, enredados en cosas de este mundo, porque eso es para ellos la vida. ¿Se da cuenta? Tenemos un compromiso grande y poderoso. Termina el salmista en el versículo 105 con la palabra Selak, como siempre digo y enseñamos, es la palabra de reflexión. En esta mañana es una palabra de reflexión para tu vida. ¿Te has encontrado sentido a tu vida? Hablo a aquellos que no saben, no conocen, no han encontrado el sentido de la vida. Ustedes ya creo que sí le han encontrado el sentido de la vida. La vida es Cristo. Allí vamos. Hay un propósito en esta tierra. ¿Cuál es? Prepararnos para recibir al novio. Aquí está la novia preparándose, ataviada con vestidos blancos, preparando al novio. Hay un propósito, sabemos a dónde vamos. Nos estamos preparando para eso. Pero hay muchas personas que no han encontrado sentido a la vida. Y el sentido para ellos la vida es quitarse la vida y terminar con todo. No la encuentran. Y nosotros tenemos un gran deber de predicar el Evangelio para que otros conozcan que el sentido de la vida, el propósito de esta vida, el camino de esta vida es Cristo. A pesar que la vida es corta,
a pesar que es como un menudo polvo, dice la palabra de Dios que somos. Somos un soplo, en otra versión dice. Somos un soplo, hermanos, comparado con la creación. No somos nada en esta tierra. Y nos damos el lujo, muchos de nosotros, a despreciar las cosas que Dios nos ofrece. El camino de Dios es maravilloso. Por eso, hermano, el propósito de esta enseñanza en esta mañana, para encontrar el propósito de la vida, busca a Dios. El salmista estaba haciendo referencia, y si usted sigue leyendo este Salmo 39, va a encontrar que él encuentra el sentido. Definitivamente, en el versículo, vamos a seguir leyendo. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré de todo eso? Nada. Pero mi esperanza está en ti, dice el salmista. Líbrame de mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Ahí está hablando de Cristo. Ahí está hablando. Cristo podía haber dicho muchas cosas y haber hecho muchas cosas en la cruz. Pero él enmudeció como oveja al matadero. No abrió su boca, dice la palabra, como dice el salmista. Por eso son salmos mesiánicos que estamos leyendo. No abrí mi boca, callé delante del impío. Jesús lo hizo. Dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú no lo hiciste. Quita sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano, reconociendo, ¿sabe qué? La disciplina de Dios. El salmista estaba pasando por el proceso de la disciplina. Muchos de nosotros podemos estar pasando hoy el proceso de la disciplina, no del pastor, no, sino de Dios. Hay un desgano, hay un olvido, hemos dejado de hacer tantas cosas para Dios, nos estamos dedicando a las cosas del mundo. Hay algo que nos está pasando, algo que nos sucede. Bueno, cuidado. Dice el salmista, por poco mis pies se deslizaron. Versículo 11, con castigos por el pecado corriges al hombre. Tremendo, hermano. Con castigo por el pecado corriges al hombre. Yo no, ¿cómo va a castigar Dios? Dios es amor. Con castigos por el pecado. Mentir es pecado, engañar es pecado, hablar mal es pecado. Y Dios nos va a corregir, hermanos, pero tenga la plena seguridad. Y desecha como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y nuevamente la palabra Selac para reflexionar. El salmista hablaba, escribía, yo digo, ¿no? Y cada vez que expresaba algo con sus propios labios. ¿Para qué escribí esto ahora puesto, no? Sigo escribiendo que el hombre no tiene sentido sin Cristo. Si no buscamos a Dios, no tiene sentido el ser humano. Ahora el versículo 12 dice de esta manera. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Oh, mire el salmista cómo estaba. Relatando su experiencia vivida en esos tiempos de escasez, de huir de los enemigos, pidiendo oración, plegaria, líbrame, con ese proceso de angustia, de dolor, de quebranto, de humillación por el pecado. Lloraba el salmista y decía, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El salmista estaba deshecho, hermano. Pero le dijo, no calles ante mis lágrimas. No te olvides de mí. Aquí estoy sufriendo, reconociendo mis pecados y mis errores.
Antes tomaré fuerzas para no ir a aquel lugar, para no tomar una decisión drástica, para no decir, la vida no tiene sentido. Háblame, Señor. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Esto es lo que nos está diciendo el salmista. Y el Salmo 40 habla de la alabanza, de la liberación divina. Porque en un momento estamos tristes, en un momento Dios nos da alegría, en un momento Dios nos hace pasar un proceso, volvemos a caer, la semblanza del hombre, del ser humano, tiende a volver a caer, se aflige, porque ha perdido la confianza, porque no busca a Dios, y vuelve Dios a darnos vida y darnos alegría nuevamente. Y así es el proceso en esta vida, el caminar, el peregrinar en esta tierra. Muchos hombres buscan vida en otros planetas, ¿no? Buscan la esperanza, pero en otros planetas, hermanos. Allí, aunque haya vida, ¿sabe qué? Mire lo que les voy a decir y presta atención. Nos van a encontrar una cruz. Qué maravillosa la cruz de Cristo, que nos salvó, nos redimió de todo pecado. Amén. Qué buena reflexión en esta mañana. Yo me siento gozoso, ¿sabe por qué? Porque siento la presencia de Dios en esta mañana. Siento que Dios nos está hablando y nos está hablando con dulzura a nuestro corazón para arrepentirnos. Estamos a días de compartir la cena del Señor, compartir el cuerpo y su sangre, su cuerpo, su sangre en los símbolos del pan y el vino. Estamos a días, hermanos. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estamos delante? Estamos buscando, estamos anhelando ese día, nos estamos preparando. Incluso, mire, hay personas que se han comprado ropa para ese día especial. ¿Se da cuenta, hermanos? Buscan la bendición, buscan el deseo de compartir ese momento deseable. Como dijo Cristo, dijo, ¿cuánto he deseado estar con vosotros? Usted sabe cómo anhela a Dios, cómo anhela a Cristo en ese pan y en ese vino que se refleja a Cristo. Él está ahí y anhela verlo, anhela que usted se acerque al altar con un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado delante del Señor. Él nos anhela celosamente, Él nos está esperando que vengamos adelante de su presencia, reconociendo como el salmista que no somos nada sin Él. Nada somos sin Cristo, hermanos. De nada nos va a servir seguir buscando, enredando las cosas de este mundo. De nada te va a servir. De nada. Vas a vivir enredada toda tu vida, de un lado para el otro, y no vas a encontrar el sentido a la vida si es que no lo encontraste todavía. Pero yo creo que en esta mañana hay aquellos que han encontrado el sentido a la vida, han encontrado a Cristo y que dependemos de Él, todos dependemos de Él, necesitamos a Cristo. El resto de nuestra vida, hermanos, sin Cristo nada podemos hacer, sin Cristo a ningún lado podemos ir. Dice, el único camino que va al Padre, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, esa verdad que te hace libre, esa vida que es vida eterna, ese camino que te conduce a la salvación. Cristo, ahí está. Usted va a encontrar en el Salmo 41, en el Salmo 40, va a encontrar la vida de Cristo. La vida de Cristo, hermano. Tremendo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dan estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este Salmo 40 que acabo de leer, el versículo 1, 2 y 3, es la revelación de Cristo en la cruz. Es Cristo mismo, enmudecido, que no abrió su boca, que fue a la cruz por tu vida y por mi vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir buscando el sentido de la vida? Basta ya, querido hermano, amigo y amiga que escucha en esta mañana. Cristo es el sentido a tu vida.
vas a encontrar el sentido, el propósito que tienes en esta tierra. Te llamó con un propósito, te trajo a este mundo con un propósito, de recibirlo en su corazón, a que Él habite en tu vida y empezar a predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Qué buen momento para hacer una oración y que esta oración nos sirva para prepararnos a partir de este día jueves, viernes, sábado, para el día de encuentro con el Señor allí, en la cruz. Esa canción que cantamos siempre, si hubiera estado allí, ¿qué hubieras hecho? Y hoy vamos a estar delante de esa cruz. El sábado vamos a estar delante de esa cruz, recordando su muerte, su resurrección. ¿Qué hubieras hecho allí en la cruz? ¿Qué pregunta? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu cruz, la cruz que tú pasaste allí, Señor, el sufrimiento que tuviste que pasar, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque seguramente te hubiéramos fallado en ese momento también. Nos hubiéramos alejado como se alejó Pedro. Te hubiéramos negado como te negó Judas. Te hubiéramos vendido, Señor amado. Nos hubiéramos apartado, ni siquiera de habernos acercado. Señor, están cerca de allí, Señor. Tus discípulos estaban alrededor tuyo. No estaban debajo de tu cruz, Señor. Miraban de lejos, Padre. Y eso no es servir a Dios. No es servir a Jesús. Servirlo de lejos no sirve. Es estar en la cruz de Cristo, sufriendo con Él. Este es el sentido que hemos encontrado en la vida. La vida eterna, Señor, depende de estar con Cristo todos los días de nuestra vida. Que vamos a sufrir seguro, Señor. Que vamos a ser despreciados seguro. Que vamos a tener menos amistades en este mundo seguro. Pero ¿qué más, Señor, si te tenemos a ti? ¿Qué más necesitamos en esta vida? Tenemos a Cristo, al Salvador, al Creador de la vida, al que nos dio la vida eterna, el que nos va a permitir estar juntamente sentados a su mesa en las bodas del Cordero. ¿Qué más podemos pedir en esta vida? Señor, si le hemos buscado sentido a la vida, Señor, y no lo hemos encontrado, seguramente que no tomamos el camino correcto. Pero si realmente encontramos tu camino, ahí le encontraremos el sentido. Allí en el fondo, allí, Señor, donde tú habitas, ahí está el camino, es Cristo. El camino de la verdad y de la vida. Ese es nuestro sentido. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendice nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a darles, Señor, a través de nuestra vida, el testimonio para que ellos se lo encuentren en el camino a la vida. Señor, el sentido a la vida, a través de nuestros pasos, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra búsqueda, Señor. Que ellos puedan también encontrar el sentido a la vida. Los jóvenes, Señor, se van, se apartan, porque sus padres no buscan el camino, porque sus padres no están en el camino, porque sus padres se han apartado del camino. Señor, ayúdalos, Padre. Señor, danos el pan de cada día. Líbranos del mal, Señor. Bendícenos, Padre. Y todo lo ponemos delante de tu presencia. Que este día sea gobernado por tu Espíritu Santo. Te entregamos todo en tus manos para que tú tomes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas bendiciones en esta mañana. Que el Señor los acompañe. Que la paz de Cristo esté en tu hogar y en tu corazón. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a un nuevo programa, a un nuevo devocional. Dios te bendiga mucho.